¿Cómo están, amigos? Soy Guido Aguila Grados y esta es la 11ª entrega de Tribuna Constitucional. El día de hoy hablaremos sobre los trasplantes jurídicos y sus consecuencias. Sean todos bienvenidos. El tema de los trasplantes jurídicos es un motivo de investigación desde hace más o menos medio siglo. Es decir, lo que se estudia es que aquellos países que son receptores del derecho, como Perú, como los países de la América Latina, lo que hacen es adoptar figuras, instituciones, creaciones jurídicas de los lugares que son productores de derecho, creadores de derecho, como Estados Unidos, como Europa. Sin embargo, cuando se hace esta importación de figuras jurídicas, deja la sensación de que nunca tienen en nuestro territorio, en nuestra vida cotidiana, la misma exitosa sensación que deja en los lugares de origen. Y esto definitivamente tiene una causa. Importamos instituciones jurídicas con la mejor intención, sin hacer un proceso de peruanificación, de adaptación a nuestra realidad, sin pensar que todos los países en el ámbito jurídico no tenemos las mismas condiciones de presión, de temperaturas, de dirección de vientos y fundamentalmente de idiosincrasia de nuestros pueblos. Lo que queremos que quede claro es que nosotros no nos oponemos a importar figuras jurídicas. Esto es inevitable y esto es provechoso dado a que son otros lugares donde la investigación y el desarrollo jurídico es mayor. Lo que queremos aquí llamar la atención es sobre la falta de un proceso de localización, de un proceso de adaptación. Y sus consecuencias, como ha de pensarse, no son las mejores. Efectivamente, el pasado 28 de julio, cuando nos dirigíamos a la misa del Te Deum, veíamos cómo camiones de mudanza sacaban las cosas del presidente saliente y seguramente minutos u horas después estaban otros con las cosas, las pertenencias del presidente entrante. ¿Por qué hacemos esta mención? Porque el presidente de la República no puede quedarse un solo día más en el cargo. Lo mismo pasa con los jueces cuando cumplen 70 años de edad, con los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura cuando cumplimos nuestro quinquenio de labor. Lo mismo ocurre con el tema referente a alcaldes, a gobernadores. Sin embargo, hay dos instituciones cuya elección depende del Congreso, pero que concluido el mandato, este mandato continúa a veces de una manera demasiado dilatada, exageradamente extensa, como es el caso del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Esta es una lógica consecuencia de esa importación que, al ser una importación variada, tomo algo de aquí, tomo algo de este otro lado, impide tener una verdadera coherencia en nuestro sistema de justicia y en el sistema jurídico en general. Hemos encontrado magistrados del Tribunal Constitucional que casi han llegado a los 10 años, ¿no? O defensores del pueblo en el cargo interino con una duración casi similar a la de un periodo regular. Esto, sin lugar a dudas, es una consecuencia de lo que llamamos un trasplante jurídico irresponsable, sin la posibilidad de que podamos tener, ¿no?, la idea de que esto tiene que obedecer a una importante sistemática. Lo mismo ocurre con otras figuras como, por ejemplo, se puede dar la renuncia del presidente de la República. La Constitución peruana advierte esa posibilidad. Ojo, el presidente de la República no tiene un accesitario, tiene dos vicepresidentes cuya labor es otra, pero fundamentalmente sí puede renunciar al cargo, cosa que no puede hacerlo un congresista, ¿no? Y esto alguien señala y dice, oye, pero eso está en la Constitución. Seguro. Lo que nosotros pretendemos observar es que no hay una coherencia para esto. Siendo el presidente de la República el principal mandatario, el principal ciudadano del país, puede renunciar y no tiene, digamos, un accesitario y es único. En cambio, en el Congreso, que son 130 congresistas, no puede renunciar uno de ellos teniendo un accesitario. Esto, insisto, el modelo presidencial lo tomamos de Estados Unidos, el modelo congresal lo tomamos de una suma de otros países y estas
aparentes desencuentros, desinteligencia, son las consecuencias de no haberlos pensado de una manera sistémica. En el ámbito procesal ocurre casi lo mismo. Tenemos en el país que hoy hay un alto porcentaje de jueces que por falta de presupuesto son jueces mixtos, ¿no? Es decir, no es posible tener jueces en lo civil, jueces en familia, jueces en comercial, en contencioso administrativo, en penal, en todas partes, y tenemos los llamados jueces mixtos. Bueno, pues estos jueces mixtos, ¿no?, cuando resuelven un caso de una resolución de contrato, procesalmente utilizan el Código Procesal Civil, que tiene un corte inquisitivo. Cuando resuelven un tema en la mayor parte del Perú, digamos un robo agravado, lo hacen con el Código Procesal Penal, que tiene un corte más bien garantista, un corte más bien acusatorio. La gran pregunta es, ¿no?, ¿cómo hacen estos jueces para de un minuto a otro pasar de un sistema donde el juez prácticamente es el que maneja el proceso, al siguiente minuto donde vamos a tener un juez que más bien debe tener una participación atenta al debate entre las partes? Si a esto le sumamos que, por ejemplo, un área tan sensible, sobre todo para los momentos que está pasando el Perú, como en el ámbito penal, tenemos un código penal del año 91, tenemos un código penitenciario de otros tiempos. Y por último, procesalmente tenemos en la mayor parte territorialmente del país en vigencia un código procesal penal del año 2004 de corte adversarial, y por otro lado, en la zona donde está la mayor concentración, que es Lima y el Callao, tenemos un código de procedimientos penales del 40. ¿No sería mejor, suelto esta pregunta, tener un código orgánico donde esté el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal, y a partir de ahí exista un hilo conductor, a partir de ahí tengan el mismo ADN? Esto es lo preocupante. Y esto no concluye. Podemos seguir por mucho tiempo enumerando situaciones que al común de la gente le parece un asalto a la lógica. El Consejo Nacional de la Magistratura puede iniciar investigación y procedimiento disciplinario al fiscal de la Nación. Es más, ya lo ha hecho y ha destituido un fiscal de la Nación. Sin embargo, no puede hacerlo con el fiscal provincial de Campo Verde, por ejemplo, en Ucayali, o con el fiscal de Catacaos, en Piura, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura puede destituir un magistrado, pero no puede aplicarle una sanción menor. No puede suspenderlo, no puede multarlo, no puede amonestarlo. ¿Dónde está la lógica? Pareciera que se fue de vacaciones. Son estas cosas las que de alguna manera hacen este divorcio entre los esfuerzos que hace el sistema de justicia por hacer las cosas con la Constitución y la percepción de la ciudadanía. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pergeñan que la detención preventiva debe ser la excepción dentro de la excepción. Sin embargo, el ciudadano común y corriente lo que pide es que saquen de la sociedad a esos elementos tóxicos. No es solamente una falta de comunicación, es fundamentalmente una falta de coherencia. Y esa falta de coherencia y de pensamiento sistémico tiene un origen, un trasplante jurídico que se hace porque dio resultados en otras latitudes y no los traemos con el consiguiente trabajo de poder adecuarlos, de poder tomarlo mejor, de poder ver qué cosas son imposibles y poder realmente pensar en serio la justicia en el Perú. Eso es todo. Nos vemos la próxima semana siempre en Tribuna Constitucional. Muchas gracias por su atención.